Ahora vamos a tratar el tema de las inecuaciones lineales, pero primero vamos a dar una definición muy clara de qué es una inecuación y qué es una inecuación lineal. Entonces simplemente, una inecuación es una desigualdad en la cual aparece una variable. Ya lo habíamos dicho en el video anterior. Y entonces, ¿qué nos queda? Por ejemplo, esto es una inecuación, lo mismo que esto. Estos son ejemplos de inecuaciones en los cuales aparecen los signos menor, menor o igual, mayor y mayor o igual. Y además nos relacionan una variable, en este caso la variable es x. Ahora también pueden haber de este tipo, x cuadrado más 1 es mayor que 3. Observen que esto también sería una inecuación, ya que esto es una desigualdad en la cual aparece una variable. Ahora, entonces teniendo en cuenta esto, definamos que es una inecuación lineal. Una inecuación lineal es una inecuación en la que el mayor grado de la variable es 1. Es decir, en ese caso, esta sería lineal, esta también, pero esta no sería lineal. Observen que ahí tenemos, este exponente es 2, o sea que su mayor exponente no es 1. Entonces esta no sería una ecuación lineal. Sin embargo, estas dos serían inecuaciones lineales. Entonces ahora vamos a proceder a explicar cómo es que se soluciona una inecuación lineal. Entonces eso lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente inecuación, 3y más 1 es menor o igual que y más 3. Y entonces recuerden, en nuestro caso para las inecuaciones debemos encontrar un conjunto que es un intervalo que cumple esta propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir un procedimiento similar al que hacíamos para las ecuaciones lineales. Observen que este concepto de inecuación lineal también se puede comparar de manera análoga con lo que es una ecuación lineal. Observen que simplemente es lo mismo, sino que cambia el signo igual por un signo de desigualdad. Y la manera de operarse y solucionar una inecuación lineal es similar a la que utilizamos en las ecuaciones lineales. Sin embargo, recuerden que hay unas propiedades que cumplen las desigualdades que las igualdades no cumplen. Entonces simplemente vamos a proceder a hacer eso. Recuerden que hacíamos en las ecuaciones lineales. Simplemente pasábamos las variables hacia un lado de la igualdad y los números hacia el otro. En el caso de las desigualdades vamos a hacer exactamente lo mismo. Eso se va a poder hacer gracias a que se cumplen esas propiedades que enunciamos en el video anterior, que podemos sumar y en el caso mismo restar a ambos lados cualquier cantidad y que se conserve la desigualdad. Y en el caso de la multiplicación, recordar que cuando se multiplique o divida por un número negativo se va a cambiar la desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo aplicando esas propiedades. Sería 3y más 1 y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar y a ambos lados para que nos quede solamente la y a este lado de la desigualdad. Entonces aquí nos va a quedar y más 3 menos y. Y debemos quitar este 1 de aquí. Entonces simplemente restamos 1 aquí y también restamos 1 aquí. Observen que simplemente restamos cantidades iguales a ambos lados de la desigualdad. Entonces nos va a quedar la desigualdad igual. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Entonces se nos va a cancelar este 1 con este 1 y nos va a quedar 3y menos y, que va a ser igual a 2y. Y esto va a ser menor o igual que este y se va a cancelar con este y 3 menos 1 nos va a dar 2. Observen, simplemente esto mismo era lo que hacíamos para las ecuaciones lineales que llamábamos transposición de términos. ¿Qué pasaba? 3y lo dejábamos a este lado de la igualdad, a este lado dejamos este 3 y ¿qué va a pasar? Este lo vamos a pasar al otro lado, pero como está sumando lo pasamos a restar y este 1 que está sumando lo pasamos a restar al otro lado y observen que nos da 3y menos y, que es 2y menor o igual que 2. Observen que nos dio lo mismo. Entonces observen que esas cosas que usábamos en las ecuaciones lineales que llamábamos transposiciones van a ser lo mismo para las desigualdades, aunque hay que tener cuidado cuando hagamos una multiplicación o división por un número negativo. Ahora, aquí cuando tenemos esto aquí, ¿qué hacemos? Nuevamente en las ecuaciones lo que hacíamos era este número que está multiplicando lo pasábamos a dividir. Lo mismo vamos a hacer. Y
y esto va a ser 2 sobre 2. Ahora observen que este número es positivo. Como es positivo nos va a quedar la misma desigualdad. Es decir, aquí nos va a quedar que y va a ser menor o igual que 1. Entonces observen, cuando ya tenemos esto así, es cuando llegamos a la solución. Simplemente y tiene que ser menor o igual que 1. Ahora, recuerden que esto representa es un intervalo. ¿El intervalo qué? De los elementos y que pertenezcan a cuál intervalo, a este intervalo de solución, que va a ser los menores que 1, o sea, desde menos infinito hasta 1. Recuerden, simplemente si quieren reconocer eso, hacen un dibujo de la recta numérica, ubican el 0 y ubican el número que tenemos aquí, que es 1. Y simplemente necesitamos todos los números que sean menores que 1. Es decir, todos estos que hay aquí. Ahora, al 1 lo estamos incluyendo porque puede ser 1. Entonces simplemente ponemos este corchete y observen que nos quedó todos los números desde menos infinito hasta 1, que fue justamente lo que escribimos aquí. Es decir, ¿qué elementos van a cumplir esta desigualdad? Es decir, esta inecuación. Simplemente los elementos y que pertenezcan a este intervalo. Cualquier elemento que pertenezca a este intervalo va a cumplir esta desigualdad que tenemos acá. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo va a ser el siguiente. Tenemos que encontrar la solución de esta desigualdad. Nos dice que menos 2z es mayor o igual que 1 más 2z sobre menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente ya vimos que se podía hacer la transposición de términos igual que se hacía para las ecuaciones lineales. Ahora observen lo siguiente. Aquí ¿qué vamos a hacer? Para poder quitar este 3 de aquí debemos pasar este menos 3 que está dividiendo a multiplicar. Entonces simplemente lo pasamos a multiplicar a este lado de acá. Y nos va a quedar que menos 3 por menos 2z. Y aquí nos va a quedar 1 más 2z. Ahora, recuerden la propiedad de la desigualdad. Si nosotros multiplicamos por un número negativo, es decir, si lo pasamos al otro lado, transponiendo términos, lo que va a pasar es que se va a cambiar este signo. Es decir, ya no nos va a quedar mayor o igual, sino menor o igual. Esto es con lo que tenemos que tener cuidado. De resto, solucionar una inecuación lineal es igual a solucionar una ecuación lineal. Entonces aquí multiplicamos. Menos 3 por menos 2 nos va a dar lo mismo que 3 por 2, que es 6. Que menos por menos nos va a dar más. Entonces nos va a dar 6z, va a ser menor o igual que 1 más 2z. Ahora pasamos este término al otro lado. Recuerden, simplemente transponemos ese término. Es decir, 6z menos 2z es menor o igual que 1. Observen que siempre que pasamos hacia el otro lado cambiamos de signo. Y entonces aquí ¿qué nos va a quedar? Que 6z menos 2z, que es 4z, va a ser menor o igual que 1. Y entonces nuevamente, para que nos quede la z sola, pasamos este 4 que está multiplicando a dividir. Entonces nos va a quedar z y nos va a quedar 1 sobre 4. Ahora observen que este número es positivo. Entonces este símbolo se va a quedar igual. Entonces aquí encontramos la solución de esta inecuación. Ahora nuevamente observen que eso siempre va a ser un intervalo. ¿Y cómo se va a representar? Recuerden, son los z menores que un cuarto. Nuevamente podemos hacer una recta para ilustrar más o menos cómo es. Tenemos aquí el 0, un cuarto que viene a ser hacia la derecha del 0 y debemos tomar todos los z menores o iguales que un cuarto. Es decir, todos los que vienen desde por acá hasta un cuarto. Y vemos que ahí el cuarto se está tomando. Entonces simplemente ¿cuáles son los z que cumplen eso? Son los z que pertenecen a este intervalo, que es menos infinito, coma un cuarto. Entonces de esta manera solucionamos otra inecuación lineal. En el próximo video haremos más ejemplos de cómo solucionar inecuaciones lineales.